Ok, sigamos aprendiendo acerca de los archivos de tipo CSV, coma separated values, valores separados por coma. Muy bien. Anteriormente habíamos diseñado, habíamos creado el contenido para este CSV. Tenemos una columna, una fila que representa la columna. ID, marca, CPU, RAM, SSD son las columnas de los datos que están contenidos en este archivo de texto. Realmente, si nosotros nos fijamos, los archivos CSV son archivos de texto plano, archivos en un formato textual, como los archivos que habíamos estudiado en videos anteriores. Ok, entonces esos archivos los podemos abrir utilizando el mecanismo que ya hemos aprendido, el mecanismo de apertura con la función open. Bien, ese archivo tiene el nombre, recordemos, T009 computadores.csv. Vayamos hasta el notebook, aquí está. Entonces, indiquemos esta primera sección o subsección, la podemos dejar como 9.51, lectura de un archivo CSV. Podemos indicar aquí lo siguiente. Un archivo CSV se puede abrir directamente con la función open y explorar el contenido por medio de un ciclo for invocando la función readLines, por ejemplo. ReadLines. Veamos esa forma. Entonces, primero referenciemos el archivo, escribamos aquí archivo computadores. Este es el nombre de ese archivo de texto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el nombre. Escribimos with open eh, archivo computadores. Recordemos que ese archivo debe estar en la misma ruta que este archivo, este notebook de Jupyter. Entonces, es un archivo de texto y es un archivo de texto y se abrirá en modo lectura. El sistema de codificación, encoding UTF-8. Dejemos la variable de manejo de archivo F. Entonces, eh, escribamos aquí for L de line in f.readLines. Utilizamos esta función que obtiene todos los elementos, todas las líneas del archivo. Ok, imprimamos la línea. Recordemos remover el salto de línea adicional que se agrega por cada impresión que realiza la función print. Dejamos la cadena vacía. Ahí aparece el contenido. Ok, la primera línea tiene el encabezado y las siguientes líneas corresponden con los registros que hay en el archivo. Ok, el lenguaje de programación Python cuenta con un módulo especializado para la lectura y escritura de archivos CSV. Es precisamente un módulo diseñado para hacer esa lectura. Em, la importación se realiza utilizando la instrucción CSV. Notemos que
para este ejemplo, aquí hay un ejemplo corto de uso del módulo. Empezamos con la importación. Aquí con el manejador de contexto with abrimos un archivo CSV como el que teníamos ahora ahí en el notebook. Referenciamos, esto es equivalente a F, e indicamos reader. Desde el módulo CSV invocamos la función reader. El primer argumento es el archivo, la referencia al archivo CSV. Especificamos el delimitador. El delimitador es la coma para este caso concreto. Un apunte relevante, un apunte relevante. Por defecto, el separador es la coma. De ahí que estos archivos se llamen comma separated values, valores separados por coma. Pero el separador puede ser cualquier otro carácter. Ok, lo importante es que ese carácter que seleccionemos no pertenezca al texto. Por ejemplo, supongamos que hay una columna, por decir la marca del computador, y el nombre de la marca tiene una coma o un punto y coma, según el separador que hayamos escogido. Entonces, si nosotros hacemos coincidir ese separador de datos en el nombre, el separador de palabras, en el nombre de la marca del computador con el separador o delimitador de los datos de los registros. Por ejemplo, estos son datos de los registros 1001, MSI, Intel 32500. Esos datos están separados por el delimitador punto y coma, pero lo que he dicho es, por ejemplo, si Intel viniera con un punto y coma adicional, ese nombre de marca. Entonces va a generar inconvenientes porque está diciendo que hay un dato adicional. Entonces, para evitar ese problema, escogemos un delimitador que no sea un carácter que se utilice dentro dentro de los valores de los datos que componen el registro. Ok. Este quote chart lo exploraremos más adelante, pero básicamente es el carácter que se utiliza para encerrar, digamos, contenido. Y ese contenido sí puede tener el carácter, puede repetir el carácter de delimitación, el separador de datos. Observemos que aquí se imprime cada uno de los elementos que integra, cada fila que integra el archivo CSV, incluido el encabezado. Utilizaremos este módulo en el siguiente video. Aquí empezamos con la importación del módulo CSV. Hasta entonces.